ellas tienen esa característica, ¿ok? Sirven para, son modelos de generación que dentro de un momento voy a tratar, son modelos de generación, ¿no? Que buscan proyectar retornos de los portafolios y evaluar los retornos del portafolio. ¿Ok? Eso es lo que buscan. Y tienen sus especificaciones, es decir, tienen sus, llamemos así, sus variables, sus definiciones y su lógica. ¿Ya? Eso vamos a ver. Lo primero que vimos fue la línea de asignación de capital, ¿no? Lo que se llama la línea de la Capital Allocation Line, que está en inglés, ¿no? Acá lo voy a tratar un poco de agrandar la imagen. Bien. Ustedes ven acá la Capital Allocation Line, es lo que hemos estado viendo. Es una línea de mercado de capitales, no, una línea en general, perdón, de una línea o un conjunto de líneas que van a surgir a luz la línea de mercado de capitales. Acá tienen las condiciones que vimos en la clase, ¿no? Tienen el valor esperado del retorno al portafolio, la varianza del portafolio y la restricción de que los pesos deben sumar 1. Esa es la restricción, ¿no? Tienen acá lo que es la covarianza, una forma de expresión de la covarianza, ¿no? Que es dado por el coeficiente de correlación y las varianzas de cada uno de los activos, ¿no? Trabaja con dos activos porque la línea de mercado de capitales va a trabajar con dos activos y la línea de mercado de capitales viene de la línea de asignación de capitales que trabaja con dos activos. Son el activo libre de riesgo, que es el Treasury de los Estados Unidos. Generalmente se toma para portafolios de larga duración el Treasury de 10 años. ¿Ya? Y para el corto plazo se toma el Treasury de 6 meses. El de 6 meses se le llama T-bill, ¿ya? T-bill. Bien, y acá tenemos la varianza, ¿no? Del portafolio, expresada en forma general, ¿no? Y con sus respectivas covarianzas y varianzas, ¿no? Varianza cuando se trata del mismo activo, covarianza es cuando covarían entre dos activos. Bien. Acá ustedes ven un ejemplo, por decirles, de un portafolio X, un portafolio Y, un portafolio Z, 3 portafolios, la ponderación del portafolio 1, ¿no? El portafolio X que tiene, por ejemplo, 25% en un activo y en el segundo activo tiene un 75%, aplicando el modelo que hemos visto acá sobre medias, ¿no? Tendríamos el retorno y la desviación estándar del portafolio. La desviación estándar del portafolio decíamos que era la volatilidad por ahora del portafolio, ¿no? Bueno, acá había para el segundo portafolio que tenía balanceado y para el tercer portafolio que es el inverso del primero, ¿no? El Z es el inverso del X. Bien, ustedes ahí tienen sus retornos, ¿no? Y también tienen sus desviación estándar y correlaciones entre el activo 1 y el activo 2. Bien, acá ya tenemos la optimización, ¿no? Con una línea de asignación de capitales C, ¿no? Y la curva de indiferencia, el punto C es donde el mercado está optimizando en este sentido, ¿no? Bien, entonces ustedes ven que la optimización se hace con la curva de indiferencia,
con las preferencias del inversionista, en otras palabras, ¿no? Bien, acá hay un criterio que no hemos tratado en clase, que es la homogeneidad de las expectativas, ¿no? La homogeneidad de las expectativas es una, diríamos, un supuesto en el cual los inversionistas todos tienen la misma expectativa, ¿no? Por eso se le llama homogeneidad, ¿no? Y acá tienen un modelo basado en flujos de caja, cash flow, ¿no? Los cash flows descontados a una tasa relevante da el precio del activo, ¿no? Da el precio del activo. Esa es otra forma de ver lo que estamos haciendo. Y acá tenemos ya la Capital Market Allocation, que trata como punto importante, ustedes ven la eficiencia informacional, informacionalmente eficiente el mercado, ¿no? Y tienen esta condición de eficiencia que hemos hablado ya antes, y acá menciona los portafolios que son activos y pasivos, ¿no? Los portafolios pasivos son aquellos que invierten en ETFs que representan a índices y creen que hay una convergencia en el largo plazo de rentabilidades, es decir, en el largo plazo nadie gana más que otro, no todos convergen hacia la rentabilidad del mercado. Eso es lo que habla un concepto pasivo. Un concepto activo no. Un concepto activo se distancia de un concepto pasivo porque primero considera de que los activos o los portafolios, sus retornos no van a converger al retorno del mercado, como lo dice el pasivo, ¿no? Los activos señalan que los retornos no van a converger a un retorno de mercado y que es posible, como ellos dicen, batir. Batir significa que superan la rentabilidad del mercado, ¿no? De forma continua, persistente, ¿no? Y de forma consistente, es decir, dado digamos, el número de activos que pueden entrar en un portafolio, ¿no? Es decir, dado un número de activos no pequeños, ¿no? Sino dado un portafolio, digamos, de activos que podría ser, por ejemplo, 100 acciones, ¿no? Y señalan que pueden batir la rentabilidad del mercado, estas inversiones activas, ¿ok? Entonces, las inversiones activas sí tienen lo que se llama beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios extraordinarios. Ellas sí presentan, llamemos así, ganancias, ¿no? Toda inversión activa, por eso se le llama inversión de selección, ¿no? Hacen selección. Selección es cuando uno tiene un grupo de activos y piensa que esos activos van a superar, van a batir al índice, ¿no? Y por consiguiente son un grupo de activos que pueden batir al índice. Todo esto en el largo plazo, por favor. No es de un día para otro, no es de una semana para otra, no es en un mes, no. Esto es en el largo plazo, porque las inversiones en títulos como las acciones, ¿no? Se ven en el largo plazo, no se ven en el corto plazo. En el corto plazo pueden haber ganancias, pueden haber pérdidas, ¿no? Y el portafolio verse totalmente neutralizado. Las ganancias se ven neutralizadas por las pérdidas, ¿no? En este caso, no. No, hablamos de largo plazo. En el caso de largo plazo, ¿no? Un tema de la discusión, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, los short selling, ¿ok? Son transacciones en las cuales los títulos son prestados para ser vendidos, ¿no? Y luego recomprarse, ¿no? Ese es el concepto ya más amplio de short selling, ¿no? Short selling
son transacciones en las cuales los activos son vendidos para luego para recomprarse y luego, llamemos así, digamos, ir por la senda de un equilibrio de tipo pasivo, es decir, hacia los mercados, hacia la rentabilidad de los mercados. El otro es cuál es el mercado. Este sí es un tema delicado, qué mercado escoger. Ustedes verán que hay mercados como el tecnológico, hay mercados como el de pequeñas empresas, hay mercados como el de las 30 grandes de los Estados Unidos, hay mercados como el del S&P 500. Entonces, ¿qué mercado vamos a tomar para el análisis? ¿Ok? Entonces, ese es un tema mucho de discusión. Y acá ya, como ven ustedes, entran a la Capital Market Line, ¿no? Que, como dice acá, es un caso especial de la línea de asignación de capitales, ¿no? Donde hay un portafolio riesgoso, que es el portafolio de mercado. El portafolio de mercado, como les digo, es un índice, ¿no? O es un ETF que representa a un índice, ¿ok? Ese es el portafolio de mercado, ¿ok? No es cualquier portafolio, ¿no? Y tienen al Treasury Bill, al que les mencionaba, ¿no? Que son usualmente usados como una aproximación al retorno del activo libre de riesgo, es decir, el retorno del Treasury Bill, ¿no? Es usualmente empleado como una aproximación al retorno libre de riesgo que le pone RF, ¿ok? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, el T-bill es un instrumento de muy corto plazo, como ven ustedes, generalmente son de 3 meses, 6 meses, a lo mucho un año, ¿no? El texto del CFA pone el Treasury Bill. Hay otros que ponen para plazos mayores a un bono del tesoro, a una nota del tesoro concretamente que las de 10 años, ¿no? Acá tienen ustedes ya una primera aproximación de equilibrio, ¿no? Tienen la frontera eficiente, la cual... ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, acá ven un punto ustedes que entre la línea de mercado de capitales, la Capital Market Line, ¿no? Que es una línea de asignación de capitales, ¿no? Y como hemos visto, es una línea que hace tangencia con un punto de la frontera eficiente, ¿ok? Con un punto de la frontera eficiente, ¿ok? Es decir, hay un punto de la frontera eficiente que hasta el retorno de la Capital Market Line, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una parte de la teoría, ¿no? Este es un punto de optimización de portafolio. Aquí está el portafolio óptimo, pero falta la curva de indiferencia para que se complete el modelo de optimización, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, el valor esperado del retorno del portafolio, ¿no? Y nuevamente acá se repite, ¿no? Este caso que ustedes ven es cuando, ya también lo hemos visto, cuando trabajamos la línea de mercado de capitales. Esta es la forma de determinar la línea de mercado de capitales. Y esta ecuación de acá es la ecuación de la línea de mercado de capitales, que como su nombre, como ven acá, es una línea recta, donde I viene a ser el valor esperado del retorno del portafolio, A viene a ser lo que es la risk-free, B es el Sharpe, el ratio Sharpe, o el ratio de precio del riesgo. Este se llama precio del riesgo, está entre corchetes. Y X es la volatilidad del portafolio, ¿no? Por eso lo pueden estimar, ¿ok? Eso lo pueden estimar, pueden hacer una estimación, ¿no? Y lo que hemos visto también es que la línea de mercado de capitales
tiene un punto de partida y un punto final, ¿no? En el punto M está el 100% en el mercado. Eso lo habíamos visto en clase. Y acá estaba 0% el mercado y la rentabilidad por eso era la del risk free. ¿Ok? Entonces acá ustedes lo pueden visualizar muy bien. Bien. Esto de acá significa de que podría haber por encima de esta línea, hasta el 100%, por encima de esta línea podría haber un portafolio, ¿ok? O también por debajo podría haber un portafolio, ¿ok? ¿Ya? Pero eh, estas oportunidades de arbitrar, cuando un portafolio está por encima de la línea, ya se produce una situación de arbitraje, posibilidad de un arbitraje, ¿ok? Entonces, estos arbitrajes duran muy corto plazo, muy cortos son el tiempo, pueden durar micras de segundos, ¿no? Entonces desaparecen rápidamente, ¿no? Si está por encima, se vuelve a la línea, si está por debajo, sube a la línea, ¿ok? Y se ubican en la línea, principalmente, ¿ya? O sea que, por eso ven ustedes, que no hay un punto, pero sí pueden haber momentáneamente, como les digo, muy corto tiempo, puntos que estén por encima o por debajo de la línea. Acá hablábamos de portafolios apalancados. ¿Ok? Estos son portafolios apalancados, los que ven ustedes acá, ¿no? Por ejemplo, una inversión. Ay, que no sé, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Aló? ¿Sí? ¿Eh? ¿Me puede clase? Yo los lunes y los miércoles tengo clase y yo a las 6:30. Perdón, escucho personas hablar. ¿Alguna pregunta? Ya. Bien. Como pueden ver ustedes, este es un portafolio de 125%. Quiere decir que se encuentra por encima. ¿Ok? Se encuentra por esta zona de acá, ¿no? Por encima de los 100. 125% es un portafolio que tiene, llamemos así, 1.25. ¿Ok? Entonces, cuando tiene 125, obviamente se está endeudando, ¿no? Y está tomando un préstamo. ¿Ok? Entonces, acá se tiene que el costo del dinero prestado, ¿no? Se puede prestar al 5% y el retorno esperado del mercado es 15%. ¿Ok? Entonces, puede tomarse prestado a una tasa que es la tasa risk-free. ¿Ok? Si 5% es la tasa risk-free, entonces vamos a tener que solamente el 5%, perdón, solamente se va a financiar lo que es esta diferencia de 25 puntos, ¿no? Ok, acá está la diferencia de los 25 puntos. Estos 25 puntos se van a financiar al 5%, ¿ok? Y los 125% o 1.25 va a estar invertido y tiene un retorno de mercado, ¿ok? Este es el retorno de mercado de 15%. Hacemos la suma algebraica y nos da que el portafolio que tiene 125% o 1.25 tiene una rentabilidad de 17.5. ¿Ok? Es una rentabilidad mayor que si no se apalancara, ¿no? Entonces la posibilidad de apalancarse mejora el retorno, ¿no? ¿Ok? El 100% se financia por sí mismo, ¿ok? El 100% se financia por sí mismo, es decir, vende bonos, compra acciones a través de la línea, vendiendo bonos, comprando acciones hasta 100.
pero por encima de 100 ya no puede vender bonos, ya vendió todos los bonos, pero quiere invertir en acciones, entonces se tiene que endeudar a la tasa de 5%, que es la tasa risk-free, para que continúe siendo esto una línea recta, ¿ok? Para que continúe siendo una línea recta, que viene de la línea de mercado de capitales, ¿no? No olvidemos que siempre estamos en el eje vertical con los retornos del portafolio y la volatilidad o desviación estándar del portafolio, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos acá, ¿no? Se puede dar para un 150%, por ejemplo, ¿no? Acá el 50% a la tasa libre de riesgo, ¿no? Y el 150% a la tasa del mercado, ¿no? Estamos asumiendo una inversión de 1.5 o 150% en el mercado, ¿no? Una situación de ese tipo. Entonces, como podemos ver, el 50% es prestado a una tasa que es la tasa libre de riesgo, ¿ok? Y todo el portafolio de 150%, 1.5, a la rentabilidad del mercado da 20%. Si ustedes observan, las rentabilidades mejoran con el apalancamiento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuando 100% es financiado, es decir, invierte 200%, al 15%, ¿no? Con un costo de los 100 a 5%, nos da una rentabilidad de 25%, como ven acá. Cada vez mejoran las rentabilidades, ¿no? Por el hecho del apalancamiento. ¿Ok? Lo que habría que ver es que también aumenta el riesgo, ¿no? Va a aumentar el riesgo. Por encima de 15%, una volatilidad de 20%, entonces, esta debe ser del 20%, en todo caso, va a ir aumentando el riesgo a medida que aumento la rentabilidad. De allí la famosa regla, ¿no? De mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? Bien. Lo que ven acá es una situación distinta, ¿no? En esta situación, acá ya la tasa en que se pide prestado, llamemos así, es diferente. Puede ser una tasa que es mayor a la tasa de risk-free, ¿no? Acá la tienen ustedes, tienen el modelo en esta parte. Voy a agrandar para que puedan ver mejor todavía, ¿no? Entonces, voy a bajarla, parece que acá la cubre mucho. Ahí la tiene. Un poquito, vamos a ver. Y la subo un poquito. No, no, ahí está. Acá pueden ver ustedes, ¿no? Está mejor, ¿no? Ustedes ven acá toda esta zona, desde la risk-free hasta el 100%. El inversor es un lender, ¿no? Él se presta. Es decir, él mismo tiene los recursos para incrementar la rentabilidad del portafolio, es decir, por encima, pero con sus propios recursos. Esta zona es del lender o lending, prestando, ¿no? Prestándose, ¿no? El mismo. Pero esta zona que ustedes ven del quiebre, ¿no? Ya él es un prestatario. Se presta, es un borrower, ¿no? Acá es un lender, un prestamista, él se presta, él presta, y acá él es un prestatario, pide prestado, es un borrower, ¿no? Y esta es la relación que hay del Sharpe. En este caso el Sharpe, si ustedes ven, es con una tasa RB, ¿no? Del préstamo, tasa del borrower, ¿no? Del borrower, ¿no? RB, mientras que acá la tasa es de la risk-free, ¿no? Esas son las diferencias que van a ver, llamemos así,
¿no? En los Sharp. El Sharp se quiebra un poco. La pendiente se quiebra, ¿no? Como esta RB o R sub B es mayor que esta R sub F, se quiebra, la pendiente se hace menor, se quiebra, como ven ustedes. Esta es una condición, digamos, ¿no? O una situación también, ¿no? Que ustedes pueden distinguir, ¿no? Aquí tienen los dos modelos, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, acá tienen el del Sharp, pero con la risk-free, y este es con la tasa del prestatario. Un poco la tasa del prestatario. Bien. Acá ustedes pueden ver una situación en la cual la tasa del prestatario es 7%, ¿no? Frente a la situación que habíamos visto del, llamemos así, de la risk-free, ¿no? Inicial. Entonces, en este caso, llamemos así, si la inversión es de 125%, es decir, compra títulos del mercado, del mercado significa el índice de mercado, ya no me vayan a confundir. Cuando hablo de mercado, en estos casos, cuando hablo de mercado, no hablo del portafolio que representa el mercado, el índice de mercado, ¿no? Entonces acá invierten 125%, pero 25% no a la tasa risk-free, sino a la tasa en que le presta. ¿Ok? Y ustedes ven que sale 17%, como en el caso anterior. ¿Ok? Acá, si ustedes aprecian, la rentabilidad es de 17.5 cuando la tasa con que se presta es de 5%. ¿Ok? En cambio, cuando la tasa con que se presta es de 7%, sale 17%, ¿no? Sale ligeramente menor, ¿no? Luego, acá tienen ustedes cuando tenemos un portafolio de 175% en títulos, ¿no? Pero la tasa es a 7%, como decíamos. Entonces, el 75% es un préstamo, ¿ok? Y está la tasa de 7, ¿no? Y el 175% está a una tasa de 15. Entonces, tiene un rendimiento que es mejor, pero hubiera sido mucho mejor si esto hubiese sido 5, la tasa con que se presta, ¿no? Esas son las... No sé si hasta acá hay alguna pregunta de parte de ustedes. Seguimos. Profesor, una consulta. Entonces, cuando el inversor se presta, la LAC se disminuye su pendiente. ¿Eso es Sí, cierto? la línea de mercado de capitales, ¿no? La LAC también, pero hablemos mejor de la línea de mercado de capitales. ¿Por qué? Porque cuando yo hablé en clase, la línea de mercado de capitales requiere como condición que exista el teorema de la separación de fondos, ¿ya? Si no hay separación de fondos, no hay línea de mercado de capitales. Las LAC no contemplan esa idea, ¿ya? Las LAC no contemplan esa idea. Las LAC lo único que dicen es que son líneas, ¿no? Que involucran a dos tipos de activos. Involucran al activo libre de riesgo y al activo riesgoso. ¿Ok? Así nomás. Ya tengan, por favor, todo lo que vengo diciendo, hay que tomarlo con mucho cuidado. Préstenle atención porque es la base del entendimiento de estos modelos. ¿Ya? La LAC no trabaja con activo de mercado. El activo de mercado es el activo representativo del mercado. Por ejemplo, el Standard & Poor's. El Standard & Poor's es un portafolio representativo del mercado. ¿Ok? El Nasdaq 100 es otro
instrumento representativo del mercado. Las LAC no trabajan con esos. Las líneas de asignación de mercado de capitales te dicen en general, tienes un portafolio riesgoso y tienes un portafolio libre de riesgo. Tienes un activo riesgoso y un activo libre de riesgo. No dicen que es el de mercado. Por favor, no dicen que es el de mercado. Cuando entramos a la línea de mercado de capitales, recién se habla del activo representativo del mercado. ¿Ok? El activo representativo del mercado. ¿Ok? Entonces, te hablan de una línea que tiene dos activos. Un activo es el activo libre de riesgo y el otro activo es el activo representativo del índice del mercado o el índice de mercado si se vende. ¿Ok? O se negocia. Pero la línea de mercado de capitales, lo que tiene adicional es que te dice que te puedes prestar para poder mejorar tu rentabilidad. ¿Ok? Para poder mejorar tu rentabilidad. Te puedes prestar. Pero para poderme prestar, teóricamente, tiene que haber un teorema de la separación de fondos. ¿Ya? Ese teorema es para un curso más avanzadito de mercado de teoría del portafolio. Por eso yo no lo he desarrollado matemáticamente. ¿Ya? Pero sí es digamos, un concepto por ahora, lo tomamos como concepto, de que hay un teorema de separación de fondos. El teorema de separación de fondos es el que te dice que hay la posibilidad de tener lo que hace un fondo. ¿Qué hace un fondo? Prestar. Eso es lo que hace un fondo. Prestar. ¿No? Por eso hablamos de funding. Cuando hablamos de funding hablamos de estar prestándose, ¿no? Ok, entonces, recién en la línea de mercado de capitales hay, primero, el índice de mercado o la rentabilidad del instrumento de mercado, la rentabilidad del mercado, ¿ok? Que como dije puede ser el S&P, el Nasdaq, ¿no? Ok, aquí en Lima sería el selectivo del Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima. Lamentablemente ese no se puede replicar, porque no hay réplicas de él muy exactas. El más cercano es el EPU que hemos visto en clase. ¿Ok? Entonces, es un tema. Pero tiene que haber el otro tema, un fondo que permite prestar, ¿ya? Por eso, las palabras bien exactas, los conceptos bien exactos, porque así se tienen que aprender y así van a venir en la prueba y así es como ven ustedes que se aplica acá en el libro del CFA, ¿ya? No es un capricho personal, ¿no? De mi parte, no, así viene, así está, ¿ok? Cambian por eso los conceptos. Cuando uno lee estos libros, hay que ir leyéndolos, parecen aparentemente fáciles, pero van introduciéndote conceptos, ¿ok? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Perfecto. Pregunten nomás, ¿ya? No hay ningún problema, pregúntenme. Yo los llevo a aclararse para que puedan dar bien su examen. ¿Ok? Perfecto. Bien. Ahora entramos a un concepto que no hemos visto durante todo el curso. Este es un concepto, sí, de la teoría de los mercados de capitales. ¿Cuál? El riesgo. El riesgo, ¿no? Este concepto de riesgo un poco lo trajo, no un poco, sino que lo trajo William Sharpe, ¿no? William Sharpe, el del ratio Sharpe que ustedes han visto. William Sharpe lo introdujo por primera vez en la teoría de los instrumentos o de los activos inciertos. William Sharpe, ¿no? Está en el libro de Varian, de Economía Intermedia, ¿ya? Ahí le da una definición bien clara, bien interesante en el libro de Microeconomía Intermedia de Hal Varian, ¿no?
William Sharp dijo que había dos riesgos, un riesgo sistemático y un riesgo no sistemático. ¿Ok? Pero lo importante de William Sharp es que dijo que la rentabilidad era una expresión del riesgo. Eso es lo que dijo, ¿no? Eso era, diríamos, lo novedoso que trajo, ¿no? Que te diga que la rentabilidad es una expresión del riesgo. ¿Y de qué riesgos? De dos riesgos, dijo. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. ¿Ya? Eso es lo que introdujo William Sharp. ¿Ok? Entonces, el riesgo sistemático es un riesgo que no se elimina con la diversificación del portafolio. Acá, como ven, dice, no es diversificable, es decir, no se reduce por el grado de diversificabilidad, ¿no? No se reduce por eso, el riesgo sistemático. Ejemplos de riesgo sistemático, pues podríamos decir que es la estructura económica de un país, ¿no? El Perú tiene una estructura económica. En el Perú hay, por ejemplo, un sector minero concentrado en el cobre, ¿no? Algo en la plata, perdón, algo en el oro, ¿no? El Perú es un país que no tiene industria casi, es muy pequeña su industria, manufacturera, me refiero, ¿no? Entonces el Perú tiene una estructura económica, ¿no? Por ejemplo, el 30% de la población es formal, el 70% se dedica a actividades informales. Entonces, esa estructura, el inversionista no la puede vencer. Lo que puede, por eso ese riesgo es sistemático, es propio, ¿no? El ciclo económico que hay en el Perú es sistemático, es un riesgo sistemático. El ciclo económico es un riesgo sistemático. El ciclo económico en general, pero el ciclo económico del Perú tiene sus propias características, ¿no? El riesgo no sistemático, ¿no? El riesgo no sistemático es lo que ustedes ven como, se le llama riesgo propio o riesgo idiosincrásico. Riesgo propio o riesgo idiosincrásico. ¿Cuál es? El riesgo que tiene el propio activo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Movistar, ¿no? Que es la Telefónica de España. Cuando Movistar viene acá al Perú, ¿no? Ella tiene un riesgo sistemático. ¿Cuál? El de estar en la economía peruana, como es su estructura. Ese es su riesgo sistemático. Pero tiene un riesgo propio, es decir, cómo se gestiona ella en Perú, ¿no? Esto es un tipo de tema, digamos, de eficiencia propia de la empresa, ¿no? Lo que los economistas llamaríamos eficiencia propia de la empresa, ¿no? Es decir, cómo maneja sus costos, cómo maneja sus mercados, ¿no? Ese sería algo propio de la empresa. Ese es un riesgo no sistemático, ¿ok? Este riesgo no sistemático se puede eliminar. Este sí es eliminable. ¿Cuándo se elimina? Cuando hay diversificación de cartera. Se puede eliminar por diversificación de portafolio o cartera. Entonces, ustedes van a ver que podemos explicar la varianza como la suma de los dos riesgos. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, o la varianza sistemática y la varianza no sistemática. Entonces, eso vendría a ser el tema. Hay un concepto muy importante, lamentablemente están en inglés, ¿ya? En inglés las palabras, es un idioma donde han nacido estos temas básicamente, y las palabras que le han puesto son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el valor del riesgo le llaman pricing of risk, es el valor o el precio de risk, ¿no? Cuando hablamos de
el pricing o valor de un activo, no decimos price, no, solamente decimos pricing, ¿no? O value, ¿no? Con las terminaciones ing que ustedes ven de un activo, ¿no? Pero que en realidad es su retorno esperado, ¿ok? No olviden entonces que el pricing del riesgo, ¿no? Es equivalente a estimar su tasa de retorno esperada. No se olviden que el pricing o el value es equivalente a estimar el retorno esperado. O sea, el retorno es un precio, en otras palabras. Es un pricing. El retorno es un pricing. No es como lo podíamos pensar. El precio de un bien, nosotros no lo decimos, oye, ¿cuánto cuesta una manzana? Uno da no la rentabilidad de la manzana, ¿no? Uno da el precio de la manzana. Ojo, así es cuando hablamos de bienes que son, digamos, de naturalezas que no maneja riesgo. Cuando a un bien le introduces el riesgo, ¿no? Entonces ahí sí es un return, es un pricing of risk o un pricing of return, of risk return, ¿no? No es que uno quiera hablar inglés, por favor, sino que es un poquito es para que ustedes lo distingan. Lo que pasa es que van a encontrar mucho de estas expresiones, pricing, value, van a encontrar mucho en las revistas especializadas. Entonces es bueno entenderlo, ¿no? Incluso cuando uno ve Bloomberg, ¿no? Te van a hablar más o menos con esto, usando estas palabras, ¿no? Por eso es importante. Bien. Vamos a entrar a un tema muy importante, que son los modelos de generación. Modelos que generación de retornos. Ya. Este es un tema muy importante del capital market, ¿no? O de la teoría de mercado de capitales, ¿ok? Es un tema muy, muy importante, ¿no? El modelo de generación, como les dije, lo que busca es captar matemáticamente, captar matemática y estadísticamente, más exacto, el proceso que sigue el pricing de un activo. ¿Ok? ¿Cuál es el activo del portafolio? Es el pricing, el retorno que sigue el retorno, pero retorno basado en que tiene un riesgo, un retorno esperado, lo cual significa un riesgo, ¿no? Es decir, es una forma de describir matemática y estadísticamente, diríamos en el caso de nosotros economistas, matemática y econométricamente, describir el proceso que sigue una variable como es el retorno de un activo, ¿no? Eso es lo que son los modelos de generación, ¿no? Ok. Hay dos modelos de generación, hay uno que es unifactorial y otro multifactorial. ¿Alguna persona quería preguntar? Por favor, pregúntenme hablando, porque yo no los estoy viendo ahorita, ¿ya? Si no, dejaría de compartir. Y para no dejar de compartir, pregúntenme, si no entienden algo, pregúntenme, no digan, profesor, ¿ya? Y me preguntan, porque yo no los puedo ver ahorita, si alzan la mano, si no levantan la mano, no los puedo distinguir porque no quiero salir de la presentación. Tendría que dejar de compartir para hacerlo, ¿ya? Por eso, por favor, levanten la mano, perdón, pregúntenme, díganme, profesor, un momento, y yo me hacen la pregunta y yo les respondo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya, perfecto. Como ven ustedes, hay dos modelos, el unifactorial
o sea, modelos de generación unifactorial y multifactorial, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes están viendo es la forma del modelo de manera general, ¿ya? Yo les voy a presentar en estos momentos algo más sencillo de ver que esto, ¿ya? Voy a, un ratito a buscar en la presentación. Disculpen, ¿pueden ver este PDF que dice Carlos Palomino, Grossman Capital Markets? Sí se ve, profesor. Perfecto, ya. Acá voy a hablarles, este lo voy a colgar, ¿ya? En el Classroom para que lo tengan. Ahora esta semana les voy a colgar en el Classroom. Miren. Esto que ven acá, esta formulación, dice modelo de generación unifactorial de índices de mercado, ¿ya? Esta es una forma bastante general, ¿no? En el sentido de que es empleable siempre, ¿no? Casi, ¿no? Es el primer modelo, el más básico. Ustedes ven que el valor esperado del retorno del activo J es igual al risk free, a la tasa libre de riesgo, ¿no? Voy a ver si puedo agrandar un poquito más. Es igual al risk free más un beta, ¿no? Multiplicado por el valor esperado del retorno del mercado, ¿ya? Este es. Como les dije, el mercado puede variar, depende del instrumento. Por ejemplo, si yo tengo un portafolio o un activo que es tecnológico, que es de tipo, digamos, inteligencia artificial, ¿no? Tengo que ir, el mercado, el índice de referencia va a ser, el índice de mercado va a ser las tecnológicas que hacen, llamemos así, eh, trabajos en inteligencia artificial. No puede ser el Standard & Poor's, por favor. Tampoco puede ser el Dow Jones, tampoco puede ser el Nasdaq, porque en el Nasdaq no están todas las que hacen solo tecnología o principalmente tecnología. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado. Bien, entonces este es un modelo de generación unifactorial. ¿Cuál es el factor? El factor es lo que ustedes ven entre corchete. El factor es la rentabilidad del mercado. ¿Ok? Ese es, le llaman factor LOA. Acá lo estoy marcando, factor LOA. ¿Ok? El factor LOA es el valor esperado de la rentabilidad del mercado. Ese es. ¿Ok? Bien. Y ustedes ven acá un beta. El beta es un factor de sensibilidad, ¿no? Acá yo lo he puesto como B. B es un coeficiente o factor de sensibilidad. Entonces, como ven ustedes en un modelo de generación unifactorial, ¿ok? Unifactorial, tenemos un solo factor, ¿no? En este caso, no siempre, en este caso, es el mercado, la rentabilidad del mercado.
la rentabilidad esperada del mercado. ¿Ok? La rentabilidad esperada del mercado. ¿Ok? Ese es el factor LOAT. El factor LOAT es un factor muy importante porque te define, como decir, la variable explicativa. ¿Ok? La variable explicativa, ¿no? La variable exógena de naturaleza explicativa. El beta es, como decir, una pendiente, es un factor de sensibilidad, es decir, cuán sensible es la rentabilidad del activo J a, a este factor. O sea, beta es un factor de sensibilidad nada más, ¿no? Y tenemos la risk-free, ¿no? Este modelo tiene algunos supuestos, ¿ya? Es que el entorno estático. Hay un horizonte de inversión de un solo periodo, ¿no? Este supuesto no es tan lejano de la realidad, porque hay personas que para ellos el periodo puede ser 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque de repente piensan que, como les había mencionado, un activo muestra rentabilidad, ¿no? Llamemos así, en 3 años. Entonces yo pongo el dinero hoy, invierto hoy y espero a los 3 años. Entonces hay un solo periodo, el periodo en que yo realizo la ganancia. La voy a realizar ¿en qué periodo? En 3 años. Entonces en un solo periodo, porque en un solo periodo voy a realizar la ganancia. De ahí vuelvo a reinvertir. ¿Se dan cuenta? Entonces el periodo, por favor, no lo tomen que es 1 año, 6 meses, 1 mes. No, el periodo es el periodo de tiempo en que uno piensa en realizar la ganancia, ¿no? En ver el momento en que uno se va a salir de ese activo y va a reinvertir en otro activo, ¿no? El momento que va a permanecer con el activo. Después vienen las preferencias media varianza. Todos los inversores siempre van a trabajar con sus preferencias de rentabilidad-riesgo. Media varianza significa rentabilidad-riesgo. Hay homogeneidad que vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Expectativas homogéneas. Y pueden invertir y pedir prestado, ¿no? Pueden ser largos y cortos por eso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los supuestos, que como ven, no son muy distantes de lo que hace un inversionista. ¿Qué es el equilibrio de mercado? ¿No? El equilibrio de mercado, ¿no? Se define como la cartera de mercado, ¿no? Como aquella que satisface 2 propiedades, ¿ya? Comprende todos los activos riesgosos de la economía, punto 1. Y todos los activos riesgosos de la economía están incluidos en esta cartera, ¿no? Con esto no es que están todos los activos, por favor, sino todos los activos que tienen una característica, llamemos así, especial, ¿no? Es decir, o que los identifica, ¿no? Por ejemplo, yo digo, oye, todos los activos en la industria en la industria, llamémoslo así, automovilística. Bueno, uno tiene en la industria automovilística, uno tiene a Tesla, por ejemplo, es uno que ha entrado con fuerza, tiene a Ford, tiene a Chevrolet, ¿no? Tiene lo que vendría a ser la Toyota, por ejemplo, ¿no? Esa es la industria, ¿no? Esa es la cartera de mercado. ¿Se dan cuenta? Me faltan algunos activos vinculados a la industria automotriz, pero es cuestión de verlos, ¿ok? Entonces, esa es la cartera. Esos son todos los activos. Todos los activos, es decir, todas las marcas de auto de cierta característica cuyos títulos se negocian en bolsa.
¿ok? Eso es, cuyos títulos se negocian en bolsa. No, eso es lo que quiere decir activos de la economía, todos los activos riesgosos de la economía, ¿no? No es que entren todos, sino todos los que yo estoy interesado. Como les dije, ¿no? Estoy interesado en la industria automotriz, todos los de la industria automotriz que cotizan en bolsa. Por favor, que cotizan en bolsa. Si no cotizan en bolsa, chao, no sirven, porque no se pueden evaluar, pues. No tienen precio, no tienen precio de mercado. Bien. Y la participación de cada activo en la cartera de mercado es una razón igual a la capitalización bursátil del activo. O sea, debe incluirse la capitalización bursátil del activo. ¿Ok? Siempre. Es que trabajamos con carteras precios ponderados. ¿No? Las carteras precio ponderado, como vimos en una clase, trabajan con capitalización de mercado. Acá tienen otro. Este de acá. Este de acá es el KPM. El que ven acá en la ecuación 1,2 es un modelo unifactorial que le llaman modelo de fijación de precios de activo de capital. Así se llama. Modelo de fijación de precios de activo de capital. ¿Ya? Así le llaman. Modelo de fijación de precios de activo de capital. También le conocen por su nombre en inglés como Capital Assets Pricing Model. ¿Ven cómo utilizo la palabra pricing? Capital Assets Pricing Model. ¿No? KPM les dicen algunos, ¿no? Alguien le dice KPM, ¿no? Creo que acá le he puesto KPM, ¿no? No le he puesto con su nombre, llamemos, ¿no? El Capital Assets Pricing Model, ¿no? CAPM, ¿no? En sus siglas en inglés, CAPM, Capital Assets Pricing Model, ¿ok? Su formulita parece simple, pero es más compleja de lo que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, ese es este es un modelo, si ustedes ven, de generación unifactorial distinto a este. El 1,1 es distinto al 1,2. ¿Por qué? Porque el 1,1, su factor no es la prima de riesgo. En cambio, en el 1,2, el factor sí es la prima de riesgo. ¿Se dan cuenta? Ninguno de ellos, como ven ustedes, tiene al sigma. ¿Se acuerdan cuando vimos el de mercado? Vimos la línea de mercado de capitales. Tenían al sigma del portafolio. Estos no tienen al sigma del portafolio, tienen un beta, ¿no? Entonces vamos a hablar dentro de un momento de un beta. ¿Ok? Entonces, este es el famoso KPM, Capital Access Pricing Model, por siglas en inglés, KPM, CAPM, CAPM, ¿ok? O modelo unifactorial, ¿no? Es un modelo unifactorial, un modelo de generación factorial, es decir, busca proyectar la rentabilidad del activo en base a la prima de riesgo y el beta, al factor LOA, la prima de riesgo, y al factor de sensibilidad beta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Y voy a entrar con el primer modelo de naturaleza unifactorial, ¿ya? Síganme, esto es bastante, digamos, interesante lo que voy a hacer. Requiere una atención de parte de ustedes, ¿ok? Bien. Este modelo unifactorial de generación es aquel que tiene el rendimiento del activo I en el momento T. ¿Ok? Y ustedes ven que tiene dos partes. La primera parte tiene el valor esperado
sub I más el beta del activo I en el momento 1. ¿Ya? Y el factor del activo I en el momento 1. ¿No? Acá I es 1. ¿Ya? I es 1. Por eso acá ustedes ven F sub 1T. Acá si el activo sería beta o B sub 1, 1. T acá sería 1. ¿Ok? Entonces tendríamos esta característica. Esta es la primera parte. El E sub I más el beta con su factor. ¿Ok? El beta con su factor. Acá le van a poner B, pero le podemos decir B o beta, indistintamente. B o beta. Y este es el factor. Esta es la primera parte. Esta primera parte es riesgo sistemático puro. ¿Ya? Esta primera parte, estos dos sumandos son riesgo sistemático puro. ¿Ya? Y el último, que parece el término de perturbación, es el riesgo idiosincrásico. ¿Ok? Es decir, el riesgo propio del título, que significa el riesgo de la empresa. ¿Ok? El riesgo propio del título es el riesgo de la empresa. ¿No? La empresa, su riesgo, ¿cuál es? La gestión, la eficiencia con que ella se conduce. ¿Ok? Ella se administra. ¿Ok? Entonces es eso, ¿no? Cuando nosotros tratamos de un portafolio, el valor de epsilon es 0. ¿Por qué? Porque un portafolio diversifica activos, por consiguiente, elimina riesgo de naturaleza sistemático. ¿Ok? Elimina riesgo de naturaleza, disculpen, elimina riesgo de naturaleza idiosincrásico o no sistemático. Cuando diversifica portafolio, elimina riesgo no sistemático o idiosincrásico, ¿no? Eso es obvio porque hace entrar más acciones, en una gana, en otra pierde y se neutralizan. Cuanto entra más acciones, se van a neutralizar mejor, porque algunas van a entrar, van a ganar y otras van a perder, y ese riesgo de las empresas se elimina. Ese riesgo proveniente de las empresas se elimina. ¿Ok? Por eso decimos que los rendimientos idiosincrásicos, ¿no? Los rendimientos idiosincrásicos que están expresados por epsilon es igual a 0. Por favor, este no es el epsilon que conocemos en econometría, que es el término de perturbación. ¿Ok? No. Bien. Bien. ¿Qué viene a ser este término E sub I? ¿Ya? 2,1 es la ecuación principal. ¿Ok? ¿Qué viene a ser el término E sub I? El término E sub I en estos modelos viene a representar el mínimo riesgo que puede tener un activo. ¿No? El mínimo riesgo que puede tener un activo. ¿Ok? Es el mínimo. Y por consiguiente, el siguiente sumando, que es B por F, ese es el riesgo que se le añade, ¿no? Pero tengo que partir de un mínimo riesgo, que es E sub I. En la ecuación 2,2, ustedes ven cómo define E sub I. E sub I lo define por el libre de riesgo más un factor lambda que multiplica a un B.
a un factor de sensibilidad. Por consiguiente, este lambda es riesgo. Este lambda que estoy marcando es riesgo, multiplicado por su factor de sensibilidad, ¿no? Entonces, en esta gráfica que ustedes ven, tenemos en el eje vertical el valor de E sub i, y en el eje horizontal tenemos el B o beta que les decía, ¿no? Hay una relación proporcional. Cuando beta sube, va a subir E sub i. Ok, es una relación proporcional. Acá hay un ejemplo para que desarrollemos un problema con esto que acabamos de ver, ¿ya? Este es un ejemplo para desarrollar un problema. ¿Ok? Bien. Nosotros tenemos acá, en este ejemplo, 3 activos. Les hemos llamado activo 1, 2 y 3. ¿Ya? Tenemos sus valores de E sub i para el activo 1, 2 y 3, que los ven acá en la columna que estoy marcando. Y tienen sus betas, ¿no? Sus betas para cada uno de los activos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que está descrito así el activo o cada uno de los activos, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con esta data, con este problema? Buscamos ver si se dan o no ganancias por arbitraje. ¿Ok? Si se dan o no ganancias por arbitraje. No, porque nos interesa saber siempre si hay ganancias o no por arbitraje. En cualquier modelo. Sirven para ver si hay ganancias por arbitraje o no hay ganancias por arbitraje. ¿Ok? Entonces, lo que acá no conocemos, ¿no? Es cuánto vale risk-free, la tasa libre de riesgo, y cuánto vale lambda. Eso no conocemos. Hemos formulado la ecuación 2,2 para determinar E sub i, que es muy importante en la ecuación principal 2,1, pero el problema no nos da el valor de la risk-free ni el beta. Perdón, ni el lambda. El beta sí no lo da. No nos da ni el lambda ni la risk-free. Entonces, en base a la ecuación 2,2, formamos un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a formar ese sistema de ecuaciones? De la siguiente manera. Voy a unir 2 activos y voy a hacer un supuesto, ¿ya? Voy a suponer que en el primer activo, el activo 1, voy a invertir el 50%. Y en el activo 2 voy a invertir el otro 50%. Dirán, ¿por qué, profesor? Para ello me fijo en el beta. ¿Ok? En el beta, si ustedes ven, el punto medio, 50% en 1 y 50% en 2, me va a salir 1. Entonces, con estos betas de 1 y 2, puedo neutralizar al beta 3, que es 1. ¿No? Quiere decir que puedo ir largo en 1 o 2 y corto en 3. ¿Okay? Entonces se neutralizarían, porque el 50% en 1 y el 50% en 2 me va a salir 1. Y lo puedo neutralizar con el 1 del 3. ¿Se han dado cuenta cómo elijo los activos? Los elijo en función del beta.
¿ok? En función del beta. ¿Mm? Fíjense que no me están dando ni la risk-free ni el lambda, que es lo que me determina el valor de E sub I. ¿Ok? Entonces, podría trabajar para determinar el risk-free y el lambda. Bien. Entonces tengo el sistema de dos ecuaciones. Valor esperado de E sub I, ¿no? Su risk-free, o la risk-free para todos, más el 50%, el 0.5, perdón, no el 50%, el 0.5 que sale del beta 1. Este 0.5 sale del beta 1. Ok, y tengo el lambda 1. El segundo valor esperado es 0.11 y tengo su beta en 1.5. 1.5 lambda. Entonces, desarrollando el sistema de ecuaciones, obtengo que la risk-free es de 5 y el lambda 1 es de 0.04. La risk-free es de 5% o 0.5, o perdón, 0.05, y el lambda 0.04. Entonces, ahora sí, si decimos 50% en 1, en el beta 1, y 50% en el beta 2, ¿ok? El beta 1 es del activo 1, el beta 2 es del activo 2, ¿ok? En el momento 1. Activo 1 en el momento 1, activo 2 en el momento 1, 50% ambos, como los valores de beta, factorizo el 0.5, tomo los valores de beta, que son beta 1,1, 0.5, beta 2,1, 1.5, que es el segundo activo, para el momento 1, y ustedes ven que sale 1. Este 1 puede ya luchar contra este 1. ¿Ok? Entonces vamos así. Entonces, la ecuación de valor esperado, está de acá, mínimo, de ecuación de mínimo retorno, está dada por la risk-free, ¿ok? 5%, que la hemos determinado, más el lambda de 0.04 que le hemos determinado con el beta. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ecuación de la mínima, el mínimo riesgo, ¿no es cierto? El mínimo riesgo. Entonces, eso está ahí. Si nosotros le ponemos los valores a el beta del portafolio es 1, el beta del portafolio viene de acá, ¿no? 50% de los betas de los componentes. ¿Ok? Entonces, sale 1. Si beta es 1, entonces el riesgo adicional es 0.09, de acuerdo a la ecuación 2.2. Esta es la ecuación 2.2. Acá está la ecuación 2.2, la risk-free y el beta del portafolio. El beta del portafolio, 50% en el beta de 1, 50% en el beta de 2, ¿no? Entonces sacamos 50%, sumamos el beta de 1 y el beta de 2. Y eso nos da 1.
Entonces, el beta del portafolio es 1, que sumado con la risk-free nos da 9% o 0.09. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro valor. ¿Ok? Para el análisis, ¿no? Otra forma hubiera sido tener los valores de E para el portafolio, teniendo los pesos y cuánto vale ESU1 y ESU2. ESU1 y ESU2. ESU1 está acá, 0.07, y ESU2 está en 0.11. ¿No? También se hubiera podido hallar de esta forma. De las dos formas podrían hallar. ¿Ok? Bien. Finalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Lo que ya hemos tomado es, ya tenemos prácticamente la ecuación de esta de acá. Como está diversificada, este valor de epsilon es 0, entonces queda solamente el riesgo de tipo sistemático. ¿Ok? Nos queda solo riesgo de tipo sistemático. ¿Ok? Entonces, la rentabilidad del portafolio del activo 1 más 2 ya lo tenemos. El beta es 1, el F es un factor LOAD que es el mismo para el 3, para el activo 3. Y tenemos SUI. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si voy largo en el activo 3, tenemos el SUT, ¿cuánto es? Tenemos esta expresión, ¿no? Esta de acá. Largo, signo positivo, en el activo 3, SU3, beta 3, F1, porque es el mismo factor LOA, el mismo factor LOA. Y cortos en el portafolio que tiene EP más beta del portafolio y el mismo factor que 3, porque todos tienen el mismo factor. ¿Ok? Corto es con signo negativo. Entonces nosotros tomamos ESU3. ESU3 es 0.10. ¿Ok? ESU3 es 0.10. Aquí está. Más BSU3 es 1. ¿No? BSU3 es 1. ¿No? BSU3 es 1. ESU3 es 0.10. Entonces BSU3, ESU3 es 10, BSU3 es 1. Está largo. El portafolio va corto, está con signo negativo. El ESUP del portafolio lo tenemos acá, ¿no? El ESUP del portafolio salía 0.09. Y las betas del portafolio eran las betas del portafolio eran estas. El beta de 1 más el beta de 2 multiplicado por su ponderación cada una. Es 1. Entonces tenemos el beta del portafolio de 1 y 2, su mínima rentabilidad del portafolio 1-2. En esta expresión, como ustedes ven, se van los factores. Un factorial con otro factorial. Se eliminan. Y queda esta diferencia que está dada por los mínimos riesgos. ¿Se dan cuenta? Y esto es una ganancia de 0.01 o 1%.
o sea, hace arbitraje. Si se va corto en 1 y 2 y largo en 3, hace arbitraje. ¿Ok? Fíjense que no ha eliminado, o mejor dicho, no ha incrementado, ¿ya? No ha incrementado riesgo de naturaleza factorial, que es el riesgo que lo define. ¿Se dan cuenta? Y por eso es un arbitraje, porque el riesgo F lo ha eliminado. No lo considera para fines de obtener una diferencia de rentabilidades, ¿no? En ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna parte que quisieran que revise nuevamente? Profesor, disculpe. Sí, adelante. No, profesor, mi consulta es si puede repetir la última parte, donde decía que no había riesgo factorial y había arbitraje. Esa parte puede repetirlo, por favor. Sí. Nosotros habíamos dicho que para que haya arbitraje, ¿no? No se debe agregar riesgo, ¿no? Es decir, el arbitraje consiste porque yo he neutralizado el riesgo, ¿no? Si el riesgo es el mismo para compra y venta, entonces yo he eliminado el riesgo y hago arbitraje. ¿Ok? Por ejemplo, yo compro acciones de Buenaventura en Lima, por decirles a $5, ¿no? Y vendo esas mismas acciones de Buenaventura en Nueva York, no he cambiado de riesgo, sigo teniendo el riesgo de Buenaventura, pero en Nueva York las puedo vender a 6%, ganando 6%, y en Lima las puedo comprar costándome 5%. Entonces tengo una ganancia de 1%, y ese es un arbitraje, ¿no? Y eso se hace mucho en Perú, o se ha hecho mucho en Perú, ¿no? Los arbitrajes con Buenaventura, ¿no? Entonces, no alteras el riesgo. Acá sucede lo mismo. En el portafolio 3, su beta por su factor LOA es el mismo que en el portafolio 1-2. El activo 3, su beta es 1, lo dan como dato. Aquí está su beta. ¿Ok? Lo dan como dato. Entonces, su beta es 1 y el factor es F. Tiene que ser el mismo factor, ¿no? Porque si no, no tendría sentido a determinar un arbitraje. No habría ganancia por un arbitraje, en otras palabras, ¿no? La pregunta es si existe ganancia por arbitraje. Esa será la pregunta del problema. Entonces, en este va largo es con signo positivo. En este va corto y la parte de beta por F es igual en el portafolio de 1+2, el activo 1+2, donde va con corto signo negativo, que en el activo 3, que es igual, pero que va largo, ¿no? Entonces, como ha eliminado los F, lo que está quedando solamente son los diferenciales que provienen de E. Entonces, ha hecho una ganancia por oportunidad de arbitraje porque ha eliminado los factores, ¿no? Los ha eliminado. Por eso es una ganancia por arbitraje, ¿no? Porque ha eliminado los factores LOA. Ok. Ese es. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, esto es una parte importante, como les decía,
de los modelos de generación. Este es un ejemplo para que vean la utilidad práctica que tiene un modelo de generación, ¿no? En poder determinar, hacer ganancias por arbitraje, ¿no? Hoy día con la inteligencia artificial se puede hacer muy rápido, ¿no? Entonces, un poco que los arbitrajes hasta cierto punto les ha dado la inteligencia artificial como que les está posibilitando en los mercados durar un poquito más de tiempo, ¿no? O poder aprovechar. Claro que se va a ir rápido, ¿no? Porque todos van a tener la misma inteligencia artificial. Finalmente se van a ir ahí, los tiempos no van a ser diferentes para ningún operador o persona que negocia, ¿no? Negociador, trader, ¿no? Pero bueno, acá tiene un ejemplo práctico de para qué se usan los factores, los modelos unifactoriales. Yo tengo acá para 2 factores, ¿ya? Para este de acá es un multifactorial, pero no lo voy a hacer. Esto es para un curso ya de teoría del portafolio, un poquito más extenso, ¿ok? Pero es igual, sí, tiene la misma lógica, ¿no? que esto, ¿no? Sino que entran más activos. Entonces, los modelos factoriales pueden servir para esto, pero también pueden servir para proyectar este R, ¿ok? No solamente para generar arbitrajes, sino también para proyectar los R. Esto que ustedes ven, que tiene solo la parte sistemática, dado que el E va a ser neutralizado por el portafolio va a tener muchos activos. Si fuera un solo activo, sí va a tener E válido, el término epsilon válido, si es un solo activo. Pero si es un portafolio, este epsilon se va a eliminar, va a llegar a 0. El riesgo no sistemático, ojo, fíjense, el riesgo no sistemático en un portafolio tiende a ser 0. Más o menos con alrededor de 11 acciones lo hacen 0. Con 11 acciones más o menos es lo que se ha visto en la evidencia empírica, se ha hecho 0, ¿no? Este tipo de modelos. Bien. Voy a continuar entonces, voy a seguir presentando un poco lo que está en el texto del CFA. ¿Ok? ¿Pueden ver lo del CFA? Sí se ve, profesor. Sí, perfecto. Bien. Entonces, acá tienen un modelo más amplio, ¿no? Que tiene ya varios factores. Tiene el retorno del activo del portafolio. Si este risk-free lo pasamos a la derecha, va a sumar a esta expresión que estoy marcando en estos momentos, donde ya hay varios factores, ¿no? Hay varios factoriales, digamos, ¿no? Entonces, sería la risk-free más la sumatoria de varios factoriales. Y un factorial, como dice acá, puede ser el KPM, ¿no? El KPM, un factor. Pero pueden haber varios factoriales. Este es un modelo de 3, llegó hasta 5 factoriales, ¿no? Es un modelo de Fama French. Es muy conocido, lo pueden ver en la internet, Fama French, de 5 factores. Hay un Fama French 5 factorial y el 3-4 fue el más famoso. Ellos empezaron realmente con el 3, con 3 factores, inicialmente su trabajo, ¿no? Este es un modelo
de un solo factorial, unifactorial. Hemos visto, este es el KPM. Entonces, voy a entrar a hablar del KPM, ¿ok? Ahora sí voy a entrar al modelo unifactorial, pero en sí voy a tratar el KPM, ¿no? El Capital Access Pricing Model, ¿no? O modelo de fijación de precios de activo de capital, ¿no? Como le llaman en castellano. Acá tienen el Fama French para que lo ubiquen, el año 92. Siempre es bueno que ustedes hablen de quién lo hizo, ¿ya? Siempre en sus trabajos, siempre deben de señalar quién hizo el modelo y en qué año, como acá hace el CFA, ¿no? Fama French del año 92. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos acá este modelo, ¿no? Se le puede agregar el término epsilon, o en este caso ya le llama E, que es el idiosincrásico. Por favor, no se vayan a equivocar. No es el modelo, no es un modelo econométrico en esta expresión, ¿no? Después se va a tratar como un modelo econométrico, pero el E en este modelo no es, por favor, el término residual o de perturbación, como ustedes deseen llamarlo. Bien. ¿No? Acá tienen esta expresión, es bastante importante, ¿no? La expresión que se tiene de la varianza cuando empleamos el modelo KPM, ¿no? Esta expresión de acá, ¿no? Exactamente, ¿no? Dentro de un momento lo vamos a ver más en detalle. Yo quería mostrarles más bien el KPM, ¿no? Este es un modelo básico que hemos visto hace rato, ¿no? Este es un modelo donde el factor es la rentabilidad del mercado, ¿no? Vimos hace un momento. Acá vamos a entrar, ¿ya? Modelo KPM, interpretación del beta. Cálculo e interpretación del beta. Esto es lo que quería que ustedes vean. En las copias que les he entregado del material de enseñanza, ya ustedes van a ver una cosa más clara. Voy a ver si lo puedo mostrar acá. Acá hay un ejercicio que ustedes ven que yo hice, donde está quebrada la línea de... ¿no? No, acá hice un ejercicio. A sus compañeros lo pueden revisar acá ustedes. Acá están los modelos de generación. ¿Ya? Ustedes ven acá que el riesgo, el retorno, voy a agrandar un poco más, ¿no? El retorno, como decía Sharpe, es realmente expresado por el riesgo. Entonces acá ustedes ven rentabilidad o retorno es igual al riesgo total. Y el riesgo total, ¿no? Le debo de sumar el libre de riesgo y ya tengo todo, porque el libre de riesgo no tiene riesgo, ¿no? Entonces, esto era más que nada para completar la expresión. Entonces, el riesgo total es el riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Esto es lo que ven ustedes como riesgo, esta curva es el riesgo no sistemático, ¿no? Y esta línea recta que ven acá paralela al eje horizontal, en el eje horizontal tenemos la diversificación de títulos
y acá tenemos el riesgo. El riesgo sistemático no se reduce por la diversificación de títulos. El riesgo no sistemático sí se reduce, ¿no? Entonces, el riesgo total es la suma del riesgo no sistemático más el sistemático. Como ven ustedes, el riesgo no sistemático agrega, si bajo una perpendicular acá, ¿no? Sería el riesgo total, ¿no? Que sería el riesgo no sistemático, no, perdón, el riesgo sistemático, que es lo de la línea recta, más la diferencia que estoy marcando, que sería el riesgo no sistemático, nos daría el riesgo total, ¿no? Ese sería. Bien. Vamos a ver qué es el beta. Ya, acá lo voy a colocar. Acá está el beta. Voy a agrandarlo un poco más para que se pueda notar. Esta expresión que ustedes ven es la definición del beta. ¿Ya? ¿Qué es el beta? El beta es la unidad de riesgo multiplicado por la covarianza de la rentabilidad del activo I con respecto a la rentabilidad del mercado. Ustedes ven que la covarianza, si la I sería mercado, esta covarianza sería la varianza del mercado, ¿no? Entonces sería la varianza del mercado. Entonces, este cociente que ustedes ven es como decir un cociente en el cual yo busco medir la covariabilidad del activo o del portafolio, la covariabilidad del activo con respecto al mercado entre la variabilidad del mercado. Esto que está en esta elipse, ¿no? Esta elipse lo que está mostrando es que hay una covariabilidad, es decir, una relación de variabilidad entre el activo y el mercado, o el portafolio y el mercado, frente a la variabilidad total, que es el mercado. El activo está dentro del mercado, ¿no? Y eso, este cociente que busca ver la covariabilidad del activo con el mercado contra el mercado, que es el sigma M, se busca valorizar con respecto al sigma de mercado. Por unidad de riesgo, en otras palabras. Esta relación de covariabilidad con el mercado por unidad de riesgo, ¿se dan cuenta? Esta covariabilidad del activo respecto al mercado, expresado como un cociente, por unidad de riesgo del mercado. ¿Ok? Ese es el beta. ¿Ya? Ese es el beta. Eso se encuentra en el libro de María Marín, ¿ya? José María Marín y Gonzalo Rubio, que se llama Economía Financiera, ¿ya? Es un libro, yo he mandado a que vean algunas páginas, ¿no? Cuando hablábamos de las réplicas, porque es un libro, sí, un tanto avanzado de economía financiera, ¿no? Es para un doctorado, más que nada. Entonces es un libro avanzado, por eso no se los he mandado a leer en capítulos, porque ese sí es un libro un poquito más fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen ahí en el numerador la covariabilidad, o sea, la covariabilidad con respecto a la volatilidad del mercado por unidad de riesgo. Por unidad de riesgo es este sigma M.
unidad de riesgo. Entonces, cuando ya lo operan, va a salir covarianza de la rentabilidad de I con M entre la varianza. ¿Ya? La gente lo aplica de forma mecánica, pero no sabe lo que significa. Lo hacen de forma mecánica porque así lo van a ver en todos los libros, ¿ok? Salvo en el de Rubio, que es bastante analítico, como les digo, ¿no? Es bastante analítico el libro. Entonces, mayormente lo van a ver como está en el CFA, pero es una forma muy limitada, diría yo, de ver el beta. Muy, muy limitada, ¿no? Porque esto es como una derivada parcial. Lo que ven acá en el ITSE Profesor, buenas es como una tardes. derivada parcial. Sí, sí, creo que son las 6. Profesor, no sé si me logra escuchar. Sí, sí te Lo que escucho. pasa ¿Tú es me que ya escuchas? nos están botando del salón en el cual estamos Ya, compartiendo el Zoom y ya, también tenemos otra clase hoy en este momento. ya. Nos vemos entonces, ¿ya? Y Nos una vemos el última día pregunta. miércoles. Sí. ¿Qué capítulo acerca del libro de Marín de Economía, profesor? No lo vean por capítulos porque se van a marear. El libro es bien, bien denso. ¿Ya? Yo les estoy trayendo acá porque para que entiendan esto, no se metan al libro de María Marín. Es un libro, si quieren se los mando para el capítulo, pero cuando entren van a ver que es un señor libro. Les voy a mandar de todas maneras, ¿ya? Para que vean, pero no como obligatorio.